Muy buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy nuevamente estamos con ustedes en este espacio agrario y les damos la cordial bienvenida a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Para nosotros es un gusto y un placer contar nuevamente con la presencia de cada uno de ustedes y por supuesto la expositora de esta noche. Me refiero a la ingeniera Alicia Medina Hoyos, especialista del Programa Nacional de Maíz de la Estación Experimental Agraria Baños del Inca de Linía Cajamarca. Voy a suplicar a cada uno de los presentes, por favor, compartir la transmisión a fin de que llegue a muchas más personas. Como siempre, este es un espacio abierto para todos y podemos acceder a ello de manera gratuita. Para el Centro de Innovación y Asistencia Agraria es un gusto y un placer llegar a muchas más personas, no solamente de Perú, sino aquellos que nos acompañan siempre de Venezuela, Bolivia, de Ecuador, de Honduras, de México. Y vamos a dejar ya en el uso de la palabra a la ingeniera Alicia para la exposición de esta noche. El tema que trataremos el día de hoy es manejo agronómico integrado en el cultivo de maíz morado de la variedad INIA 601. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida y las gracias anticipadas a vuestra expositora de esta noche. Muy buenas noches, ingeniera. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Con mucho gusto de compartir algunas experiencias relacionadas con el manejo del maíz morado INIA 601, que es una variedad que la hemos desarrollado en la región Cajamarca. He preparado este contenido que puedes observar o pueden observar, que consta de 8 puntos. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Y empezamos por el primero, que son labores antes de la siembra. En este caso es muy importante pues que hagamos un muestreo de nuestro suelo, de nuestro terreno, para llevar a cabo el análisis de fertilidad del suelo. Sí, para ello pues, estoy mostrando aquí una cartilla que me indica el procedimiento que debo seguir para obtener una muestra, qué información debo enviar al laboratorio que se hará cargo de este análisis, y también al lado derecho podemos observar pues lo que el laboratorio nos puede indicar luego de analizar la muestra de suelo. Y lo otro es que cuando nosotros enviamos una muestra, podemos solicitar la recomendación de fertilidad para 3 cultivos. Como podemos ver en el ejemplo, está maíz, papa, arveja. Entonces, eso significa de que las personas que hacen el análisis me van a recomendar para esos 3 cultivos para poder llevar a cabo su producción. También es importante la calidad eh, del suelo para tener pues una buena producción. Y cuando hablo de calidad, por ejemplo, estoy refiriéndome a la textura, que para el maíz necesitamos que sea franca, que el campo esté drenado, que no se inunde, eh, que sea aireado y profundo. Y aquí hay un tema importante que es el pH, que debe estar entre 6 a 7.2. Este parámetro o pH va a salir en la recomendación del análisis de fertilidad del suelo. Así que no nos preocupemos por eso. Seguidamente, cuando seleccionemos el terreno, tenemos que por lo menos tener la evidencia de que en ese lote o en esa zona se produce maíz, ¿sí? Para ir haciendo una buena selección del terreno. Luego, la preparación del terreno, como seguramente recordamos, permite pues que haya retención de humedad, favorece la muerte de los bichos porque al mover el suelo los estamos exponiendo a las inclemencias de la naturaleza y también a las aves.
esta labor de preparación del terreno también ayuda en la pregerminación de la semilla, es decir, que indirectamente estamos controlando las malezas, puesto que serían las primeras que emergen y las podríamos ir controlando al remover el suelo. Seguidamente, aquí un aspecto que debemos tener en cuenta, que son las floraciones masculina, que está al lado derecho superior, y femenina al lado izquierdo. Estas dos partes son de la planta de maíz, la flor masculina y la flor femenina. ¿Por qué quiero considerar este aspecto? Porque en la flor femenina o macho, perdón, en la flor masculina o macho, tenemos pues la producción de polen, que es un polvo muy liviano y que puede irse hasta medio kilómetro a la redonda. ¿Esto qué significa? Que podemos, sin tal vez darnos cuenta, permitir que el maíz se cruce, ¿sí? Un maíz, digamos, blanco o amarillo, se cruce tal vez con el negro y, bueno, en el blanco o amarillo probablemente no tengamos mucho problema porque son maíces más para consumo, pero en el caso del maíz morado, allí sí nos genera problemas porque perdemos calidad, perdemos color y eso no conviene porque el maíz morado vale justamente por su color. Entonces, por eso es bien importante tener en cuenta la libre polinización o polinización cruzada que se da en el maíz. Aquí nuevamente se ve la parte masculina al lado derecho y también al lado izquierdo, y la parte femenina en la parte central de la vista, ¿sí? Allí podemos ver el polen, que es muy abundante. Una panoja o flor masculina tiene capacidad de producir entre 10 a 25 millones de granos de polen. Entonces se imaginarán la gran cantidad, la potencialidad que tiene una flor masculina para poder cruzar o para poder fertilizar a otras plantas o a muchas plantas, ¿no? O a muchas estructuras femeninas. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque luego a la cosecha vamos a tener estos resultados, ¿no? Vemos granos o mazorca con diferentes colores de granos. Repito, tal vez en los maíces blancos, amarillos, no sea muy importante, pero sí en el maíz morado porque perdemos color o calidad. Dicho esto, pasamos directamente a la variedad de maíz morado INIA 601, que ustedes pueden ver la fotografía y que también acá les muestro una mazorca muy, muy, digamos, bonita, con mucho color en la bráctea, que es una de sus características de esta variedad de maíz morado. Y aquí podemos ver pues el proceso que hemos realizado para obtener esta variedad. En principio quiero indicar de que hemos pasado por alrededor de 13 años de investigación para tener una variedad con unas características muy importantes como las que ustedes pueden ver en las fotografías, sobre todo de color, y que también acá les estoy mostrando una mazorca con mucho color en bráctea, ¿sí? Entonces, esta variedad proviene, ustedes pueden leer allí, proviene de 256 progenies en total, 108 son de la región de ustedes, Morado de Caraz, y 148 de la región Cajamarca, Negro Parubamba. Aquí indica de que hemos pasado por 4 ciclos de selección recurrente bajo el sistema de medios hermanos. Esta es la parte, digamos, de mejoramiento por el cual ha pasado esta variedad para actualmente tener la variedad de maíz morado INIA 601. Y aquí les muestro
algunos aspectos o características relevantes o importantes de esta variedad de maíz morado, INIA 601. En primer lugar, es la primera variedad mejorada de maíz que lo ha obtenido el INIA, Instituto Nacional de Innovación Agraria. Su rango de adaptación inicialmente nosotros habíamos determinado que era entre 2.400 a 3.010 metros. Sin embargo, eso ya cambió, por eso lo he puesto allí con rojo. Y ustedes pueden ver pues que ya está en Nazca, en Cañete, que está por debajo de los 1.000 metros, y también en la zona en la región Ancash, en Huaraz mismo está a 3.450 metros. Es decir, que esta variedad ya tiene un rango de adaptación más amplio que el que habíamos indicado inicialmente. Tiene plantas prolíficas, pueden ver ustedes la foto del lado derecho, en el que una planta tiene 2 mazorcas. Eso es la característica de prolificidad, cuando tiene 2 mazorcas por planta. Es precoz respecto a otros maíces amiláceos. Esta variedad cumple su periodo vegetativo en 170 días. También ya hay una experiencia en 4 meses. Depende básicamente de la altitud. Y también aquí la cantidad de semilla que se requiere para instalar una hectárea, que es de 35 kilogramos. Y bueno, ¿y por qué es importante esta variedad? Básicamente por su color. Por eso recalqué cuando les muestro la mazorca la característica de color en la bráctea en este caso. Y también en la tusa o coronta, que lo tengo por acá. Aquí podemos observar. Bueno, aquí, a ver, si se ve. Allí está la tusa o coronta, y también lo podemos observar pues en las fotografías que les estoy mostrando. Ahí podemos ver la tusa o coronta y la panca o bráctea tienen un color que en pocas palabras son las antocianinas, que son varias, pero que la que se encuentra en mayor proporción o en un 70% es la cianidina 3B glucosa. Entonces, este color o pigmento natural o antocianinas que tiene el maíz morado tiene propiedades muy importantes. Por ejemplo, aquí podemos observar potente antioxidante natural, ayuda a reducir el colesterol, en fin, una serie de propiedades atribuidas al color o pigmento natural o antocianinas que nosotros lo consumimos pues a través de la chicha morada. Yo he subrayado aquí 2 porque considero que son las más importantes: potente antioxidante natural y ayuda en la prevención del cáncer. Entonces podemos pues darnos cuenta por qué la gran importancia, por qué el maíz morado está de moda. Y tal vez algunos se preguntarán, pero hay otros productos como las papas, los camotes, los berries, que también tienen color. Pero según la información, según los estudios, el más potente antioxidante está en el maíz. Entonces, ese es un aspecto muy importante que nosotros debemos considerar cuando hablemos del maíz morado. Y más del maíz morado INIA 601, porque no hay otra variedad que tenga la característica de tener color en la panca o bráctea, como les estoy mostrando, y también en la mazorca que traje para esta presentación. Volviendo al tema agronómico o manejo integrado, es importante las labores para la siembra, y uno de los aspectos justamente es la época de siembra. Depende, generalmente en las zonas altas o zona andina, esperamos el periodo de lluvias. Entonces, allí tenemos un rango importante en el cual debemos, pues, sembrar nuestro maíz en una época adecuada, oportuna, ¿sí?
Y el otro aspecto es la calidad y cantidad de semilla. Preferible una semilla certificada. ¿Quién nos puede facilitar o nos puede vender la semilla certificada? Bueno, el INIA y tal vez algún semillerista que esté previamente registrado, que cumpla los requisitos y que además tenga pues el respaldo de la certificación para nosotros tener la seguridad de que es una semilla de calidad. Cuando hablamos de semilla de calidad, hay algunas características importantes o condiciones que debe reunir la semilla. Por ejemplo, su pureza y poder germinativo deben ser superiores a 95 y 85%. O sea, del 100% de semilla, más del 95% debe ser pura y el poder germinativo 85%. O sea, si nosotros tenemos 100 granos o 100 semillas, mínimamente 85 deben germinar. Si germinan 80, ya no debemos aceptar porque vamos a tener muchas fallas en el campo. Entonces, dos aspectos importantes. La calidad genética se refiere a que debo saber cómo es la variedad, qué características tiene. Por eso incido en las características de la variedad de maíz morado INIA 601. Otro aspecto importante es la fisiología, que tiene que ver con la viabilidad, o sea, qué capacidad de germinar y de producir tiene la semilla, ¿no? Para ver la vigorosidad, o sea, qué plantas me va a producir en el futuro. Y otro aspecto, lógicamente, es el aspecto sanitario. Entonces, vuelvo al tema de abonamiento o fertilización. Hemos hablado del análisis de fertilidad y hemos hablado también de que el laboratorio nos dará pues la recomendación para en función de ello hacer lo correcto y empezar un proceso productivo de manera adecuada. Aquí he puesto también algunas fotos para mostrar las deficiencias de los principales elementos como son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Estas hojas que podemos ver justamente nos muestran la deficiencia de estos tres elementos importantes en el cultivo de maíz. Ahora, para la siembra, necesariamente tenemos que tener definido o conocer el distanciamiento que nosotros tenemos que utilizar. Y para el caso de la variedad de maíz morado INIA 601, necesitamos pues dar un espacio de 80 centímetros entre surco y 50 centímetros entre golpe. Y si utilizamos semilla certificada o de calidad, solamente 2 semillas por golpe, ¿sí? Con estos distanciamientos tendremos una densidad de 50,000 plantas por hectárea. Ahora, el manejo agronómico también está relacionado con el control de malezas, por ejemplo. Es muy importante que evitemos que nuestro cultivo, nuestro maíz morado en este caso, compita con malezas. Es decir, debemos deshiervarlo o eliminar las malezas de tal manera pues que permitamos que el cultivo crezca de manera vigorosa y recordemos que el primer mes de desarrollo es muy importante para el futuro del cultivo. Entonces, tengamos muy en cuenta que debemos controlar eficientemente las malezas. Otro momento importante es cuando el maíz tiene 6 hojas desarrolladas y es el momento de realizar el aporque. ¿Por qué es importante? Porque es un momento en que el maíz crece rápidamente, ¿no? Cuando esté en 6 hojas, crece muy rápido y porque crece rápido requiere de nutrientes o comida en el suelo. Por eso es que cuando hacemos el aporque, generalmente le aplicamos algún abono
para ayudarle en ese momento crucial o importante en el desarrollo. Seguramente hemos visto que después de la porqué el cultivo se pone muy bonito porque ha recibido sus nutrientes, su comida, para poder seguir desarrollando adecuadamente. Y otro aspecto importante acá es el control de plagas. Tenemos el gusano mazorquero que es de importancia económica, lo tenemos aquí en la foto central inferior, eh, es el gusano mazorquero, el Helicobacter pacea es su nombre técnico, y si no controlamos eficientemente este gusano o larva, después en la fotografía que está al lado derecho, podemos ver pues una serie de larvas o gusanos que ya no son provenientes de una polilla, como lo es el gusano grande o gusano mazorquero, sino de una mosca llamada eucesta. Entonces tengamos en cuenta que debemos controlar eficientemente el gusano mazorquero porque indirectamente estamos controlando también al gusano que proviene de mosca y que se parece al gusano de carne. Entonces, ¿cómo controlamos? Muy fácilmente con el uso del aceite de comer. Vemos ahí la punta de la mazorca y es allí la puerta de ingreso de la larva o gusano que ataca justamente al choclo o mazorca. Entonces, en esa parte, en la puntita del choclo, allí debemos aplicar 2 a 3 gotas de aceite comestible. Por favor, tomen en cuenta, es aceite comestible, ¿sí? La forma de aplicación es bien dirigida a esa parte porque por allí ingresa la larva. Y el momento de aplicación es cuando los estigmas o barbas o pelos están frescos. Si estas estructuras ya están secas, la larva puede que haya ingresado y el control ya no funciona. Entonces, este es un control preventivo que tenemos que tener en cuenta su aplicación oportuna. Podemos ver allí otro dispositivo eh, que es una botella descartable, o sea, es una práctica muy sencilla, no más que debemos aplicarlo oportunamente y bien dirigido para que controle eficientemente a la plaga. Ahora, cuando ya hemos avanzado con nuestro cultivo, ya tenemos las labores previas a la cosecha. Y antes de la cosecha siempre hay daño de aves, como podemos ver en las fotografías, tanto del lado derecho como de la parte central. Entonces nosotros nos damos el trabajo de hacer los gorros o cucuruchos para poder cubrir cada mazorca, como podemos ver en la fotografía, pues que está casi al centro, ¿no? Y es una forma de controlar sobre todo el daño de aves y también evitar que ingrese el agua, porque a veces el maíz ya está secando y de pronto llueve. Entonces, con estas estructuras podemos pues ayudar para proteger a las mazorcas. Cuando digo estructura, me refiero al gorro o cucurucho que ustedes pueden observar en la fotografía central. Ahora, ¿cuándo realizamos la cosecha? Cuando el maíz tiene madurez fisiológica. Tal vez es un término un poquito que no se entiende, pero debo indicarles de que es cuando en la base del grano se forma una capa como de plástico que impide el paso de nutrientes de la tusa al grano. Entonces, cuando hay esta capa negra en la base del grano, ya no pasan los nutrientes, repito, y por lo tanto el grano ya no se chupa y nos sirve como semilla en la siguiente siembra. Entonces, cuando el maíz tiene madurez fisiológica, aparte de la capa negra que les indico, ya las plantas se van secando, las mazorcas se van doblando, se van volviendo decumbentes,
Entonces, hay indicadores pues que nos ayudan a medir el momento en que podemos realizar la cosecha. Y si nosotros hablamos de humedad, aproximadamente el maíz alcanza madurez fisiológica cuando tiene 35% de humedad. O sea, todavía es un momento de alta humedad, por lo cual requerimos hacer el secado para bajar la humedad entre 15 a 12%, dependiendo de la parte que vamos a comercializar o vamos a guardar, ¿sí? Luego sabemos que hay que hacer el desgrane y también el almacenamiento. Entonces, el secado es muy importante. Ustedes pueden ver en esta fotografía las mazorcas bien extendidas en una sola capa, porque como repito, cosechamos con alta humedad, es muy fácil de que proliferen hongos. Entonces, tenemos que cuidar ese aspecto porque cuando realizamos la comercialización nos van a medir ese parámetro. Entonces, mucho cuidado en el secado de nuestro producto, que son las mazorcas, ¿no? Y aquí también menciona la metodología de cosecha y selección de semilla. Podemos ver allí un grupo de productores y mantas. Es muy importante el uso de mantas para evitar que nuestro maíz esté en contacto con el suelo y generemos pues un problema de presencia de hongos, ¿sí? Igualmente, esto nos ayuda para hacer una adecuada selección de las mazorcas que en el futuro se convertirán pues en la semilla. Y cuando hablamos de semilla, es importante que tengamos en cuenta que la semilla certificada siempre está envasada y tiene una etiqueta como la que vemos en la parte central. Por ejemplo, aquí dice semilla certificada, ¿sí? Y también dice quién lo produjo. Acá, por ejemplo, dice INIA, Instituto Nacional de Innovación Agraria. Qué especie es, qué cultivar, en fin, toda la información que necesitamos para saber de dónde viene la semilla. Y nuevamente lo que ya conversamos, la pureza, el poder germinativo, ¿no? Y la materia inerte, que debe ser muy mínima. La materia inerte muy mínima, 2% según esto. Y la germinación, no se olviden, no menos de 85%. Asimismo, la pureza, en este caso, como es materia inerte 2%, entonces el 98% es semilla pura. Ahora, quisiera mencionar la parte de valor agregado con la variedad de maíz morado INIA 601. Y como he indicado anteriormente, esta variedad se caracteriza por tener mucho color en la tusa o coronta, ¿sí? Y en la panca o bráctea. Panca o bráctea es la que cubre a la mazorca, como podemos ver en esta mazorca que les estoy mostrando. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este producto? Pueden ver aquí en la fotografía superior derecha la tusa picada, que también tengo aquí en mis manos una muestra, ¿no? Es tusa o coronta seca y picada. Aquí ya lo tengo en una bolsa, ¿no? Esta es una muestra, pero esto es lo que se puede comercializar a empresas que están en la ciudad de Lima. Asimismo, la panca o bráctea, que lo vemos en la fotografía izquierda inferior, que también tiene una presentación que les muestro, que es la bráctea seca picada, ¿sí? Entonces, ¿por qué podemos comercializar estas dos partes? Por su intenso color o contenido de antocianinas. ¿En dónde? En la tusa o coronta y también
en la panca o bráctea. Aquí también tengo una muestra de tuzas y tengo las brácteas de color oscuro o que tienen antocianinas y que por ello tienen un valor importante. Recordemos que son antioxidantes, anticancerígenos y por ello hay un mercado importante para la tusa o coronta y para la panca o bráctea. Dos partes que de todos los maíces prácticamente no tienen valor económico, ¿sí? Tal vez para los animales, tal vez para el combustible, pero en este caso son las partes que tienen más valor económico y por supuesto también beneficia a nuestra salud, como hemos podido ver las potencialidades que tiene este color. Quiero comentarles esta experiencia de la Asociación de Productores Agropecuarios Xicomumi de Ichocán. Está a 2 horas de Cajamarca. Ellos comercializan la coronta o tusa y la panca o bráctea. Pueden ver allí su infraestructura de secado. Recuerden que el secado es muy importante y ellos ya aprendieron, ya lo manejan y tienen producto de calidad para un mercado exigente en color, en ausencia de hongos y otro parámetro más. Entonces, esta asociación de productores ya comercializa estos dos productos. Y aquí también la Asociación de Productores Agropecuarios e Industriales de Matara. Ellos están a 1 hora de Cajamarca. Justamente hoy pude obtener uno de sus productos, que es la harina de tusa o coronta. ¿Cuánto cuesta el kilo? 40 soles. Entonces podemos darnos cuenta pues del valor que tiene este producto y también es importante la presentación. Aquí está una presentación y aquí tengo otra mucho más bonita, ¿no? Y claro que la diferencia es el precio. Entonces, cuando hablamos de valor agregado, hablamos pues de qué podemos hacer con el maíz morado en este caso. Podemos vender, pero antes de vender, picar y secar la tusa y la bráctea para poderlo comercializar. Pero nos queda el grano. Entonces, el grano también tenemos harina fina que les muestro acá. Digamos que esto es a granel, pero también ya los productores tienen esta innovación, ¿sí? Que es un sobre que ya viene pues con su etiqueta, con su logo y también con la indicación para preparar. Entonces, dos formas, una simple, que lógicamente cuesta menos, y una mejor presentación para el gusto del cliente. Entonces, esta es harina fina de grano. Y también nuestros productores tienen la posibilidad de comercializar la harina gruesa del grano para el whisky más famoso del mundo, que pueden ver la fotografía en la parte céntrica inferior. Entonces, por ese lado, nosotros estamos muy contentos porque aportamos con nuestra harina gruesa de grano al whisky más famoso del mundo y que tiene pues una demanda fuerte porque es un producto muy famoso y que requiere, por ejemplo, 10 toneladas de harina por mes, que todavía no podemos lograr cubrir esa demanda. Aquí también les muestro una señora que es panadera. Miren la diversidad de panes que puede hacer con maíz morado. Y al lado izquierdo un emprendimiento que es pues un
Aquí otros emprendimientos, pueden ver una serie de pasteles, bueno, las harinas que ya les mostré, y al lado derecho también otro macerado de maíz morado. Estos emprendimientos son de acá, de Cajamarca, de la región, de diferentes provincias de la región Cajamarca, ¿no? Miren allí la diversidad, hay panetones hechos en Cajamarca y también hechos en Arequipa. Pueden observar allí la diversidad de productos que podemos obtener con nuestros maíces. Básicamente o principalmente nuestro maíz morado. Allí pueden ver la chicha morada, los panetones, los panes, en fin, una serie de productos que constituyen pues el valor agregado de nuestro maíz morado INIA 601. ¿Qué impactos tenemos y qué estamos haciendo respecto a la difusión? Bueno, nos sentimos contentos porque cada vez más productores, más organizaciones de productores están dispuestos a trabajar o a continuar trabajando con nuestro maíz morado INIA 601. Entonces, eso es un aspecto muy importante. Eh, También otros productores vienen sembrando el maíz morado, o sea, no necesariamente en organizaciones, también productores independientes, y hay varias regiones que ya tienen nuestra semilla de maíz morado INIA 601 con buenos resultados porque siempre nos piden la semilla. Eso me indica de que les va bien y por ello tenemos acogida por productores, empresarios de diferentes regiones del país. Con relación a las actividades de difusión, todos sabemos que hemos pasado una etapa crítica con la pandemia. Aún así, nosotros hemos hecho eventos virtuales y también eventos presenciales con el debido cuidado para evitar problemas, ¿no? Entonces, hemos trabajado en nuestra región Cajamarca y otras regiones de la Sierra Peruana, básicamente, con la finalidad de que más personas lo conozcan y más personas se beneficien de esta gran alternativa tecnológica llamada maíz morado INIA 601. Allí podemos ver los espacios que hemos tenido. Gracias a Dios hemos contado con la presencia y el apoyo de las autoridades, como el anterior gobernador regional de Cajamarca, el jefe de INIA, en fin, y nuestros productores, ¿no? Que nos han permitido, pues, dar pasos importantes, que nos conozca más gente, que nos llamen, que nos visiten. Miren la cantidad de reproducciones que hemos tenido, o sea, ha sido un espacio también importante la parte virtual, que nos ayudó mucho a difundir nuestro maíz morado INIE 601. También hemos tenido la suerte de participar en diferentes reuniones latinoamericanas de maíz, por ejemplo, la 21, 22, 23 y la 24 la hemos realizado el año pasado, 2022, en Cajamarca. Entonces, en todos estos espacios, nuestro maíz morado INIA 601 tiene pues un sitial, tiene eh, mucho interés de parte de los participantes de diferentes países. Y el año pasado, repito, fuimos los anfitriones de la 24 Reunión Latinoamericana de Maíz, que fue en junio del 2022, acá en Cajamarca, que tuvimos la participación de 12 países y que nuestro maíz morado, pues, como siempre, ocupó un lugar importante, fue muy admirado y con ello recibió un reconocimiento por parte de la Red Latinoamericana de Maíz. Y la foto del lado izquierdo también la puse para hacer notar de que mi Colegio de Ingenieros del Perú me ha entregado la máxima condecoración, que es la Orden de la Ingeniería, en mérito pues a este trabajo
que vengo realizando, no solamente mi persona, sino un equipo de personas, de instituciones, de productores que cada día sumamos más. También un logro es haber tenido la resolución ministerial del MIDAGRI, la 0337-2021, en la que declara el día 5 de mayo como el Día Nacional del Maíz Morado, Maíz Choclo y Maíz Esparacancha. Y justamente empieza con el día, con el maíz morado, en mérito pues al trabajo que venimos realizando en la región Cajamarca, en lo que es investigación, producción, comercialización, valor agregado, como les he mencionado. Acabamos de tener el primer Festival del Conocimiento y Emprendimientos de Maíz Morado y otros el día 5 de mayo con una participación multitudinaria de todas las provincias de la región Cajamarca, que son 13, y otras regiones del país. Hemos tenido a las autoridades, ha estado presente una congresista, un viceministro, el jefe de línea, en fin, muchas autoridades que se han dado cita para dar realce a este festival que se ha llevado a cabo el 5 de mayo en mérito pues al Día Nacional del Maíz Morado, Maíz Choclo y Maíz Esparacancha. Y también un aspecto importante es que ha participado, por ejemplo, instituciones educativas, la niñez y la juventud, que ellos serán pues los que continúen con el trabajo que nosotros hemos empezado. Finalmente, los costos de producción para una hectárea de maíz morado INIA 601, necesitamos pues preparar el terreno, sembrar, deshiervar, aporcar, fertilizar, en fin, todas las labores implican un gasto de alrededor de 8,000 soles, 7,700, dice acá, pero seguramente que tenemos que hacer algunos ajustes. Y al lado derecho podemos ver pues la rentabilidad. Con solamente considerar un rendimiento de 5,5 toneladas por hectárea, tenemos pues una rentabilidad interesante que podemos observarla allí. Con lo cual, debo indicar de que al sembrar, producir y comercializar el maíz morado INIA 601, tenemos pues una buena alternativa para mejorar aspectos de nuestra salud, como lo hemos visto, y también nos permite generar rentabilidad. Eso es todo lo que tenía que compartir con ustedes. Ahora, si hubiera preguntas, con mucho gusto para poder absolverlas, y les agradezco por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera, a usted por esta brillante exposición. Este, nos hacen llegar unas preguntas por aquí. Eh, a ver, dice, de esta nueva variedad 601, eh, ¿cuál es la capacidad de germinación que se ha realizado en campo y cuál es la longevidad de la semilla? Justamente eso es lo que indicaba, ¿no? Que cuando nosotros adquirimos semilla certificada o de calidad, viene ese parámetro, poder germinativo, que no debe ser menor del 85%. Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. No menos de 85%, que significa que de 100 semillas, 85 germinan. ¿Sí? Eso significa 85% de germinación. Es un parámetro que viene en la etiqueta que acompaña a la semilla que compramos cuando es semilla certificada. Y con relación a la longevidad, bueno, podemos mantener semilla por mucho tiempo, 5 años o más, pero debemos tenerlo, por ejemplo, en un lugar fresco, aireado, si es posible, en una cámara fría. Claro, no todos tenemos cámara fría, pero sí tenemos una refrigeradora que podemos colocarlo pues en un dispositivo, digamos, seco,
bien hermético, bien cerrado, y podemos conservarlo allí por mucho tiempo. Es decir, en condiciones de baja temperatura. Otra pregunta, ingeniero. De acuerdo a su experiencia, el maíz morado, ¿a qué altitud se desarrolla mejor? ¿Es igual que el Amilacio 603? El maíz morado es del grupo de amiláceos y según nuestra experiencia, a mayor altura, más color. Por ejemplo, les mencioné que en la región Ancash, en Huaraz exactamente, fue sembrado a 3.450 metros y según los análisis de contenido de antocianinas, tuvimos altos valores, hasta 8% llegamos. Entonces, la altitud influye. Tenemos resultados preliminares, los vamos a tener mucho más confirmados en lo sucesivo porque estamos haciendo un estudio de 5 variedades de maíz morado en costa, sierra y selva. Otra pregunta, ingeniera, me dicen, respecto al abonamiento, al proceso de abonamiento o fertilización, ¿cuál es lo más recomendable? Algunos indican que debemos utilizar el guano de isla, sin embargo, se utiliza más los sintéticos. ¿Cuál sería lo más recomendable para lograr una mayor producción? Definitivamente los abonos orgánicos como el guano de isla tiene mucho mejor resultado en términos de rendimiento del cultivo y también en términos de mejorar la estructura del suelo. Es muy importante el uso de abonos orgánicos y si es guano de isla mucho mejor porque es un abono compuesto, tiene no solamente nitrógeno, fósforo y potasio, sino tiene otros elementos menores. Entonces, yo sí recomiendo el guano de isla.